a las puertas del ingreso del curso lectivo 2025. Algunos centros educativos incluso ya tienen algunos días de haber ingresado. Otros, a pesar de que la fecha es miércoles, en realidad van ahí de manera paulatina y se van acomodando. Pero hoy queríamos conversar sobre un tema bastante relevante a la hora de aprender, porque necesitamos escuchar bien para poder aprender más en un centro de estudio. Y nos vinimos entonces hasta el consultorio de la audióloga Silvia Bonilla, a Audinsa, para que ella nos dé algunos consejos, por supuesto. Y yo cuando hablé con Silvia le dije, Silvia, necesito que le contemos a la gente cuáles son como algunas de las señales que sí los papás, pero ojo, que esto es súper importante para los educadores, los docentes, que son los que tienen a los chicos enfrente y que podrían lograr determinar si algo está pasando. Pero primero le voy a dar los buenos días a Silvia. ¿Cómo estás? Muy bien, Iván. ¿Todo bien? Feliz año porque no nos habíamos visto. Igualmente, feliz año, feliz de estar acá otra vez con ustedes de vuelta y con una información muy importante para todos los que están en casa. ¿Verdad que, o sea, uno tiene que escuchar bien para poder aprender? Totalmente. Es que escuchando es que aprendemos a hablar. Imagínense que el bebé en el vientre de mamá a la semana 20 de gestación ya está escuchando. Ya está identificando el latido del corazón de mamá, escucha las voces de mamá, de papá, de las personas que le hablan cerquita a la pancita de mamá. Incluso hay estudios en donde se ha determinado que la música instrumental puede relajar muchísimo al bebé en gestación y desde ese momento está recibiendo estimulación auditiva y así es que cuando nace está recibiendo toda la información de sonido y llegamos eventualmente a desarrollar el lenguaje. Entonces imagínense toda la información auditiva que nosotros recibimos que con el aprendizaje vamos a complementar para poder desarrollarnos en la escuela. Ahora que Silvia está diciendo eso y la voy a comprometer, un día vamos a hablar de una cosa. Vamos a hablar otro día, yo regreso para que hablemos con Silvia sobre si el aprendizaje de otros idiomas también depende de la audición. Hay una cosa que se llama, una cosa no, un método que se llama método Tomatis. Tomatis, ajá. Que supone que las personas pueden escuchar ciertas bandas de sonido que tienen que ver con música de Mozart. Exactamente. Y eso facilita poder aprender a hablar otros idiomas. Pero eso Correcto. va a ser tema de otro día. Y es que es todo un tema, es todo un tema de verdad. Vean, hoy nos acompaña también, y se me olvidó, La doctora Katia Luna. exactamente, quien nos va a estar aquí apoyando en toda la parte técnica. Y aquí también tenemos a Valentina, que va a servir de modelo. Valentina, este año cursa el segundo año de colegio, ¿cierto? Sí, señor. Exacto. Y yo le voy a preguntar, Valentina, ¿usted sí escucha bien? Sí, de vez en cuando, depende del lugar del aula. Dependiendo de lo que le conviene, qué sincera que es. Lo que se llama como escucha selectiva. Selectiva, sí. No, Valentina nos va a ayudar también a servir como modelo en esto. ¿Por qué? Porque es importante a la hora de iniciar un nuevo ciclo lectivo que los chicos y las chicas sepamos que están bien en esta parte que tiene que ver con audición. Pero lo más importante es que también papá y mamá en casa sepan cómo es el examen y que los chicos que se van a venir a hacer el examen sepan que no duele. Exacto. Es súper rápido, entonces Que por le eso pierdan Valentina nos va a servir. ese miedo. Si quiere, le pedimos a Valentina de una vez que vaya entrando a la cabina. Iniciemos primeramente, bueno, dame perdón. un segundito, ¿vale? Porque Ok. primeramente Ok. cuando vienen a la revisión nosotros tenemos que revisar las orejitas. Ok. Muchas veces cuando vamos a consulta, ¿verdad? Que vamos al médico y hay algunos chiquillos que le tienen miedo al otro. Sí. ¿Verdad? Porque este es como el instrumento que siempre utilizamos. Esto es una lucecita, no duele nada. Entonces yo siempre les muestro a los chicos que esto no punza, que no duele. Este es el primer paso porque yo tengo que revisar que esa orejita no tenga cerumen, que no haya ninguna infección o inflamación dentro del oído para poder hacer entonces la audiometría del examen. Entonces vamos a revisarle las orejitas acá, Valentina. ¿Te duele? No, ¿verdad? Está súper limpio. Excelente. ¿Pueden sentir frío por el aparatito? Puede ser que se sienta un poquitito frío. Generalmente no se siente tan frío como otros instrumentos, pero digamos que sí puede haber algún cambio de temperatura. Después de eso.
Después de hacer la revisión del oído y cuando ya verificamos que no tenemos cerumen, pasamos a hacer la audiometría. Eso Ok. también después de que papá y mamá me diga que no tenemos ninguna condición de infección en el oído, que no ha habido ningún liquidito en el oído, ni ninguna condición, ¿verdad? O algún antecedente por Que ahí. si se fue en vacaciones a las piscinas, A la estuvo en la playa y exacto. entonces venía con una infección. Una infección, exacto. Ahora sí, pasamos entonces. Muy importante también saber que para la preparación del examen ocupamos venir sin aretitos, cuidado con la gradita, nos sentamos en la silla, sin aretes grandes, sin colas, sin diademas. Si tienen mucho pelito, yo siempre les digo a los papás, háganle una colita a Colita. las chiquillas, ¿verdad? Los anteojos, nos vamos a quitar los lentes, ¿verdad? Las cositas que nos pongamos en la cabeza, muy importante ese día. Yo sé que se ven divinas y que les encanta Ajá. venir hermosas, pero ese día las cositas en la cabeza y en las orejas, mejor no. Nada, ok. Porque todo se lo vamos a quitar acá en el consultorio. Perfecto. ¿Por qué? Porque yo necesito colocarle esta diadema, que son los auriculares, por donde Valentina en este caso va a escuchar los sonidos para la audiometría. Ok. Entonces, Valentina, vas a escuchar unos sonidos muy bajitos. Cada vez que los escuches me vas a levantar la mano del lado en donde lo estás escuchando. Aunque suene muy bajito, todas las veces que suene me levanta la mano. ¿Ok? ¿Cuánto dura más o menos el examen, Silvia? El tamizaje auditivo escolar, si el niño colabora, Ajá. dura 5 minutos. Si no colabora, que eso es muy importante, yo necesito que sea un niño más o menos de 3 años en adelante, ya podemos hacer este tipo de evaluaciones, pero yo necesito que ese niño me colabore, Responda. que responda, Ajá. exactamente. Ok, que responda a los sonidos que obviamente va a estar escuchando para así realizar la evaluación de la manera mucho más efectiva. Y si no, en el segundo pase vamos a estar hablando cómo se hace también para obtener una Correcto, respuesta efectiva. porque también tenemos una opción en donde podemos hacer una evaluación auditiva donde no vamos a necesitar una respuesta activa por parte del niño o la niña. Ok, Paul se va a mover para acá para que también logremos ver desde la computadora cómo se efectúa. Correcto. ¿Y cómo se efectúa, Silvia? Entonces ahí lo que hacemos es buscar por frecuencia. Nosotros escuchamos por frecuencias o por tonalidades y entonces lo que hacemos es pasar diferentes sonidos, tanto graves como agudos, que en combinación son los sonidos que nosotros escuchamos cuando nos están hablando. Entonces ahí lo que hacemos es pasar un sonido para que el niño en este caso me levante la mano cada vez que está escuchando el sonido y así entonces él me vaya a indicar con una respuesta positiva que sí me está escuchando correcto. Cuando quieran iniciamos. Vamos a iniciar, Valentina. Por favor, levanta y baja la mano, aunque suene muy bajito, ¿de acuerdo? ¿Y esa valoración de 50 y 100 que vemos arriba son qué? Esos números que vemos ahí, 1000 es la frecuencia o el tono y 20, por ejemplo, ahí vamos viendo que va bajando el número, 20, 10, 5, ese es el volumen. Y ahí Valentina levanta la mano derecha porque está escuchando con el auricular derecho. Correcto. Por eso yo necesito que el niño siga instrucciones porque yo tengo que estar segura que él de verdad está escuchando el sonido del lado en donde yo lo estoy evaluando. No es necesario, y esto es muy importante aclararlo, no es necesario que el niño sepa los lados, ¿verdad? Que sepa cuál es el derecho, cuál es el izquierdo, porque entonces yo nada más le indico a él, levánteme la mano, cuando suena de este lado la orejita, usted me levanta esa mano. Cuando suena del otro lado la orejita, usted me levanta esa mano. Entonces, que el niño me pueda responder si escucha o no, derecho o izquierdo, no es tan necesario. ¿Me explico? Ok, ahora, yo sé que muchas mamás y papás en este momento, si nos están viendo o lo están viendo a través de redes posterior a que haya pasado el programa, estarán preguntándose, ¿y qué es lo que escuchan? ¿Escuchan un sonido? ¿Escuchan una palabra? ¿Escuchan qué escuchan? En este caso específico, esta prueba que estamos haciendo el día de hoy, que se conoce como tamizaje auditivo escolar, que es meramente para saber si el volumen que está escuchando el niño o la niña está dentro del rango normal o está alterado, este caso específico son tonos que nosotros conocemos como tonos puros, que es pi, Ok. y viene siendo un pi agudo o grave, de diferentes frecuencias en los dos oídos. Que permite determinar
que sea agudo o grave. Uno podría escuchar agudo y no escuchar grave y viceversa. Correcto. Ah, Hay sonidos agudos, por ejemplo, como un timbre de un teléfono. Ya ahí terminamos la prueba, ¿vieron qué rápido? Ah, ya. Ya terminamos. ok. Ya ¿Cómo- se y hizo el cómo- tamizaje. ¿Cómo salió Valentina? Súper bien. Vean Súper ahí. bien. Si vemos ahí en la gráfica, ves que tenemos dos gráficas. Eso Ajá. corresponde a los dos oídos por separado. En rojo tenemos el lado derecho, en azul tenemos el lado izquierdo y a la izquierda tenemos unos números. Arriba empieza en 0 y conforme va bajando va subiendo el número hasta 120. Ese viene siendo el volumen. Ajá. Entonces, ven arriba que dice normal. Ese es Ajá. el rango en donde deberían de estar ok. esas respuestas para yo decir, Valentina en este caso está escuchando excelente. Pero si esas respuestas, esas X, perdón, esas X en azul y esos círculos en rojo bajan en la gráfica, eso significa que yo le tengo que subir más el volumen a Valentina para que escuche esos sonidos específicamente y entonces ahí sería una pérdida auditiva. Y perdón por esta pregunta, pero por ejemplo, digamos que todas las X podrían estar ahí donde dicen normal o podrían bajar a donde está moderado o algunas de las X podrían estar en moderado y otras. Correcto. Podríamos tener unas respuestas excelentes en frecuencias graves, pero conforme vamos acercándonos a los sonidos agudos, tener que subir más el volumen en esos sonidos en específico. Así como nosotros determinamos la presencia de una pérdida auditiva y así es como también en este caso podríamos ver el grado de pérdida auditiva. Exactamente. Y encontrar la respuesta a tratar de corregirlo para que no tenga esa dificultad y pueda estar en su centro de estudios aprendiendo súper bien, porque aprende súper bien. Valentina no puede tener justificación de que no está entendiendo algo porque no escucha bien. Exacto. En la casa, si la mamá la llama, Valentina tiene que venir corriendo porque sí escucha perfecto. Exactamente, vean, y aunque Valentina es una adolescente y está en el colegio, en el siguiente pase vamos a hablar sobre lo que decía Silvia hace un momento, esos niños que son muy pequeñitos y que no podrían estar brindando una respuesta, exactamente como lo estaba haciendo O Valentina. me da una respuesta, pero no es No es confiable. ajá. Entonces, ¿cómo yo me aseguro como profesional? ¿Cómo yo me aseguro que de verdad lo que ella me está respondiendo es cierto, verdad? Entonces, a veces con esta prueba no es posible en algunos niños, principalmente los pequeños, o si tenemos alguna condición específica en ese niño que tengamos que prestarle atención. Y entonces vamos a hablar de esa prueba también. Y vean, yo les voy a decir una cosa, a ver, decimos niños pequeños porque pensamos en 2 años, 3 años, pero hay chiquitos de 5 años que aunque podrían responder cuando llegan a un lugar y hay una persona que no conocen, van a responder diferente o no lo van a querer hacer. No, y algo muy importante, a veces pasa que los papás tratan de que no utilicen audífonos en la casa. Entonces llegan acá y no conocen los audífonos, los auriculares que se ponen encima de la cabeza con diadema y les tienen miedo. Entonces no participan, no porque no están escuchando, sino porque no se sienten en confianza y seguros. Entonces el que ustedes en casa les enseñen este tipo de audífonos, que todos tenemos Sí. en algún momento de estos audífonos, y que les enseñen que por ahí se escuchan sonidos, va a hacernos a nosotros todavía más fácil el trabajo. A facilitar esa prueba. Pero bueno, entonces vamos a regresar dentro de algunos minutos hasta aquí, hasta la clínica Audinsa, ubicada en Escazú, con la audióloga Silvia Bonilla, para ver esa otra parte con los chicos más pequeñitos. Y decía yo, entonces también Valentina nos va a servir de modelo en esa parte. Antes de irnos, le recordamos a la gente redes sociales y número de teléfono donde pueden ubicar Audinsa. En Facebook nos encuentran como Clínica Auditiva Audinsa CR, en Instagram como Audinsa y los números de teléfono al que pueden llamar es al 40 00 11 26 o enviar un WhatsApp al 8747 2662. Exactamente. Ahí en cintillo de pantalla va a seguir presente también la información, pero hacemos la pausa y ya casi regresamos. Gracias, regresamos. Esto es su lado positivo y hoy nos vinimos a visitar Audinsa, clínica de audición o clínica auditiva, para conversar con la audióloga Silvia Bonilla, que regularmente nos colabora en este tipo de temas. Y se los decíamos al inicio que con la entrada a clases
yo como papá o como mamá me sentiría sumamente tranquilo sabiendo que si usa lentes, por ejemplo, le hice el examen también hace poco para saber que tiene la graduación adecuada para iniciar ese curso lectivo, pero también la parte auditiva es súper importante. Y aquí, antes de empezar esta segunda parte, yo le tengo que preguntar a Silvia, y pensando, los decía, a esos docentes que tienen grupos de 30 chicos, ¿hay alguna señal cuando a los chicos o las chicas se les dice algo como para que uno se pueda dar cuenta de podría no estar escuchando bien? Sí. Claro, así por supuesto. Por ejemplo, generalmente cuando una persona tiene pérdida auditiva, hay personas que tratan de ocultar su pérdida auditiva porque no se quieren sentir en desventaja. Entonces pueden ser niños que son muy callados, que tratan de aislarse. A veces pueden ser niños que giran la cabeza cuando les están hablando porque trata de poner el lado bueno para poder escuchar mejor. Indiscutiblemente, cuando los ponen a hacer tareas en donde requiera la parte auditiva, como por ejemplo en un dictado, no van a salir tan bien como cuando están utilizando la vista, por ejemplo, haciendo las partes escritas de un examen. Entonces, todos esos detallitos podrían ser indicativos de una pérdida auditiva en un niño en el aula. Y como vos decías, cuando tenemos un grupo de 30, pues a veces son detalles muy sutiles, pero que si estamos observando todos los días a ese niño con diferentes actitudes, pues vamos a ir identificando. Y uno que es característico de los adultos, cuando uno le dice algo a alguien o le habla algo a alguien y todo el tiempo le tiene que estar repitiendo las cosas porque esa persona le va a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué fue? Tal cosa. Exactamente, sí, exactamente. O si andan con el celular, que ahora es un instrumento, un accesorio que tenemos siempre, y siempre anda con audífonos y ese volumen a full, ¿verdad? Altísimo, que todo el mundo, aunque ande con los audífonos, lo escucha, o si sube mucho el volumen del televisor. Exactamente, que en la casa uno dice, pero ¿por qué está escuchando? Está tal vez solo ahí, no sé cuánto, y no hay mayor ruido externo, y está subiéndole al volumen del televisor cada vez más. Y estas son señales o signos que nosotros podemos ver en el comportamiento de los niños y niñas en casa o en la escuela, pero que indiscutiblemente la única forma en la que vamos a confirmar si hay o no una pérdida auditiva es haciendo el examen. Ok, vean, en la primera parte ustedes vieron cuando Valentina ingresó a la cabina para realizarse la, ¿cómo se llama? Audiometría, de tamizaje escolar. Exactamente, ok, lo aprobó. Muy bien. Bien, dijimos ya no tiene excusa para no aprender todo muy bien. Pero, como lo decía Silvia, puede venir un niño que va para materno o un poco más grande de 5 años que esa prueba no la responde bien porque viene bravo. Hay chiquillos que, de verdad, está de chicha. Enojan, o porque no han tenido buenas experiencias con profesionales de salud y tienen como esa idea de que cuando andan con la gabacha o andan con uniforme, pues son personas que les van a hacer daño, que les van a inyectar siempre. Entonces, pues también tienen miedito de hacerse el examen. Y podrían no responder adecuadamente. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? En esos casos tenemos lo que nosotros conocemos en audiología como una prueba objetiva que se llama emisiones otoacústicas. Esta es una prueba que también se utiliza para el tamizaje auditivo neonatal. Para niños recién nacidos es el examen que le hacen en el hospital antes de que les den de alta a los bebés para ver si están escuchando o no. Esto lo que hace es emitir un sonido con las diferentes frecuencias en la audiometría, pero tiene un micrófono súper sensible que capta la respuesta de las células dentro del oído. Entonces, si se registra esa respuesta... Muy tecnológico. Si se registra esa respuesta, significa que las células están funcionando bien y que todo el sistema auditivo, desde la parte externa hasta las células dentro del oído, funcionaron bien transmitiendo el sonido y que ese niño está escuchando bien hasta el oído interno. Silvia, ¿esto se le podría practicar a una persona, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad y que no obtengamos una respuesta, o incluso también una persona adulta mayor? Totalmente. Que sabemos que tal vez también por muchas condiciones no nos va a estar dando una respuesta certera. Correcto, depende mucho del equipo porque hay equipos y hay tipos de emisiones otoacústicas diferentes para cada caso. Entonces, dependiendo del equipo que tenga el audiólogo en el consultorio, así va a ser la edad del paciente que puede evaluar.
En este caso, este equipo nos funciona tanto para recién nacidos como para niños como de la edad de Valentina. Ok, procedamos entonces. ¿Qué hacemos? Vamos a colocar en este caso una sonda, que muy importante también aclarar que en este caso tampoco va a doler. Vean que esto es suavecito, no punza, ¿verdad? Todo esto yo se los enseño a los chiquillos, los pongo a tocarlos también, Sí, para que ellos se les quite el miedo. es como un taponcito. Es como un chuponcito, les Ajá. digo yo. Lo colocamos ahí y listo. Entonces, acá ya yo empiezo a hacer la prueba. Vamos a hacer el lado derecho. Y ahí el equipo, vamos a necesitar silencio. Ahí el equipo está evaluando las frecuencias. Y súper bien. En este equipo es muy importante hacer silencio porque como el micrófono es súper sensible para sí. captar la respuesta de las células, Ajá. entonces ves que a mí aquí me marcó en rojo. Donde vos hablaste. Donde yo hablé. Entonces, si hay mucho ruido, el equipo no va a registrar la respuesta. Por eso cuando son bebés, les piden a las mamás que los lleven dormidos. Porque si el bebé está llorando, si está inquieto, el equipo no me va a registrar esa respuesta. Y se hace, por ejemplo, se puede hacer en consultorio así, no necesariamente hay que meterse a una cabina insonorizada. Se puede hacer en la camita con el bebé, se puede hacer incluso, hay audiólogos que también hacemos visita a domicilio, podemos hacer esto en casa y no necesitamos como esa condición de la cabina que sí necesitamos en la audiometría de tamizaje o en una audiometría clínica para poder aplicar la evaluación auditiva. Ok, y ahora yo consulto si esta prueba, ahora vimos que a Valentina se le hicieron en el oído derecho. ¿Se basta con hacerla en un solo oído o hay que hacerla también No, en en los este dos caso oídos? tenemos que hacerla también en el oído ok. izquierdo, porque recordemos que los dos oídos son órganos separados Independientes. que funcionan en conjunto a nivel de cerebro para poder identificar el lugar de donde está sonando el sonido. Vean que ambas pruebas las hicimos en 2 pases y que exageradamente ni 10 minutos. No, es O súper sea, rápido. Obviamente llevará un poquito de tiempo cuando conversan con la persona, Claro, le preguntan con los el nombre y papás. todo el asunto y no sé qué, pero, o sea, de verdad, exageradamente 10 minutos es como el máximo que puede tardar. Yo le voy a preguntar a Silvia, porque sé que la gente en la casa también lo podrá estar maquinando y diciendo, ¿cuánto cuesta? Eso es muy caro. ¿Cuánto cuesta una prueba así? Bueno, el tamizaje auditivo escolar en un consultorio como el que hicimos ahorita sale en 10.000 colones más el IVA. Si pagan con tarjeta, pues entonces son 10.000 colones cerraditos. En el caso de las emisiones otoacústicas, como estamos hablando de un equipo tan especializado, ¿verdad? Que no todos los audiólogos tienen en el consultorio, que también eso es muy importante aclararlo. Ese sí eleva un poquitito más el costo, salen 45.000 colones, Ok. incluye toda la consulta, ¿verdad? Ok, perfecto. Ahora, ¿qué podría encontrarse? Pensando en chicos de escuela y de colegio, ¿cuáles son, y con la experiencia que tienen ustedes en Audinsa, cuáles son como algunas de las principales situaciones más comunes que se pueden presentar? Bueno, lo más común y que con mucha suerte son tratables, ¿verdad? Es la acumulación de cerumen, que es muy frecuente en los niños, y las infecciones o las otitis, que son también muy frecuentes en los niños. Más cuando venimos de este tema de vacaciones, donde estuvimos expuestos al agua, que fuimos a piscinas, que estuvimos en el mar, que hay humedad, o si hay una predisposición, en este caso en los niños, que puede hacer que se generen infecciones en los oídos. Esto todo tiene tratamiento médico, ¿verdad? Entonces, si nosotros acá en audiología identificamos que hay ya sea acumulación de cerumen, la podemos extraer. Si es en ese caso viable, la podemos extraer en el consultorio. Acá nosotros lo realizamos o lo referimos a un médico especialista para que realice el procedimiento. Y si tiene una infección, también tratarlo con un médico para poder tratar esa infección y posteriormente hacer la evaluación. Ok, perfecto. Repitámosle otra vez a la gente la forma en la que se pueden contactar con Audinsa y con Silvia Bonilla. En redes sociales nos encuentran como Clínica Auditiva Audinsa CR en Facebook, en Instagram como Audinsa. Nos pueden llamar al 40
1126 o escribir un WhatsApp al 87472662. Y si usted en la casa está pensando en este momento, ay, pero ¿a qué horas darán cita? ¿Solo en las mañanas o solo en las tardes? ¿A qué hora? Los de lunes a jueves estamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos 3 consultorios al frente del Hospital de Heredia, en San José, en Barrio Aranjuez, estamos diagonal Admisión del Calderón Guardia y acá en Momentum Escazú. No hay excusa para no practicarle una audiometría de tamizaje escolar. Y muy importante aclararles, aunque el Ministerio de Educación no lo solicita como requisito, y si a ustedes en casa, a los niños no se lo solicitaron como requisito de matrícula, es una muy buena práctica, por lo menos hacer una evaluación auditiva una vez al año. Al año, exactamente una vez al año, no hace daño. Exacto. A ninguna parte, ni al bolsillo ni a ninguna parte. Silvia, muchas gracias. De verdad. No, muchas gracias a ustedes. Y a Valentina también muchas gracias. Con mucho gusto. Nosotros voy a devolver el pase, me despido de una y nos volvemos a encontrar 10-30 minutos de la mañana a través de la señal de Canal 13. Que pasen excelente resto del día.